Todos hemos escuchado la historia del granjero perezoso, que en vez de arar la tierra, prefería sentarse en el porche repitiendo en voz alta: «Que mi cosecha prospere, que mi cosecha prospere». Pasaban las estaciones y él seguía con su letanía mientras las malas hierbas invadían su terreno. Al final del año, culpaba a la mala suerte. Después de todo, había pensado tanto en la cosecha. Pues bien, la mayoría de quienes hablan de la ley de atracción se comportan exactamente como este granjero. Confunden pensamiento con siembra, visualización con fertilización, palabras con trabajo manual. No perciben que el universo no responde a meras declaraciones, sino a señales inequívocas de compromiso, intención clara, emoción genuina, plan minucioso y acción persistente. Cuando investigué el pasado de los grandes imperios de principios del siglo XX, noté una coreografía que se repetía. Primero, el visionario fijaba en su mente una imagen tan vívida de su objetivo que era imposible ignorarla. Pero luego, se sumergía en un proceso casi artesanal de transformar esa visión en tareas diarias. Era como si le dijera a su propia mente: «Ya he visto el futuro. Ahora vamos a construirlo clavo a clavo, tornillo a tornillo». Así fue como Henry Ford rompió el paradigma del automóvil de lujo y entregó un vehículo popular al pueblo. Así fue como Edison cambió la oscuridad nocturna por el brillo eléctrico. Así fue como Carnegie levantó rascacielos de acero donde antes había depósitos de chatarra. Fíjese, la visualización sin acción no vale nada. Su cerebro posee un mecanismo llamado sistema reticular activador, un portero interno que filtra la avalancha de estímulos que el mundo le envía. Cuando usted fija una meta apasionada, este portero comienza a destacar todo lo que tiene relación con ella: personas, ideas, oportunidades, soluciones. Pero solo funciona si la meta viene acompañada de emoción intensa y evidencia conductual. Emoción sin acción se convierte en ensoñación. Acción sin emoción se convierte en rutina estéril. La conjunción de ambas crea magnetismo auténtico. Ahí es donde la ley de atracción encuentra su punto de inflexión. No es una petición enviada al cosmos, es una señal enviada a su sistema nervioso que responde ajustando la percepción, el enfoque, la energía y las decisiones. Imagine una radio antigua. Usted gira la perilla hasta captar la frecuencia exacta. Girar demasiado genera estática. Girar de menos trae silencio. Del mismo modo, desear sin actuar genera fantasías ruidosas. Actuar sin desear genera esfuerzo sin alma. La sintonía fina exige que usted viva la meta antes de poseerla. Hable como quien ya está en camino. Decida como quien no acepta retrocesos. Muévase como quien sabe que el reloj no vuelve atrás. Tal vez piense: ¿pero qué pasa con la suerte y los obstáculos? ¿Y si el mundo conspira en mi contra? Permítame ser directo. El mundo siempre conspirará contra quien espera demasiado. Los obstáculos son invitaciones a mejorar. La mala suerte es solo preparación disfrazada. Cuando Oprah Winfrey fue despedida de la televisión local por falta de talento, ella no le pidió al universo un nuevo trabajo. Reconstruyó su visión, redobló su disciplina y siguió hablando a quien quisiera escuchar, hasta que millones quisieron. Cuando Walt Disney escuchó 300 noes de los bancos, él no quemó sus guiones gráficos. Refinó el proyecto, repitió la presentación y demostró que la persistencia es la gramática del éxito. Por lo tanto, si usted ya ha intentado atraer una relación, una carrera, un negocio, un cuerpo sano y se quedó solo en el campo de las intenciones, no culpe a la ley. Culpe a la ejecución. La ley de atracción es como la ley de la gravedad. No falla, pero tampoco perdona a quien la interpreta mal. Pensar positivo es solo el primer bache en el camino. Después vienen la fe racional, la planificación detallada, los hábitos firmes y la acción que no cede al desánimo. Y es exactamente sobre esto en lo que nos centraremos ahora.
Voy a desglosar 5 fundamentos que conectarán sus pensamientos con sus manos, sus emociones con sus resultados, sus planes con su legado. Si está listo para cambiar el misticismo por el método, la creencia ciega por la ciencia del comportamiento, la fantasía por la fuerza de voluntad aplicada, entonces respire profundo. Estamos a punto de transformar el magnetismo mental en realidad tangible. Empezaremos con el principio más descuidado y al mismo tiempo el más esencial para que la llamada ley de atracción funcione de verdad, la definición de un propósito claro, apasionado y específico. La mayoría de las personas vive en un estado de vaguedad mental. Desean ser felices, tener más dinero, alcanzar el éxito, pero no logran expresar con absoluta claridad lo que esas cosas realmente significan. Y la mente, amigo mío, no opera bien en medio de la niebla. Necesita dirección. Necesita una meta bien definida, un deseo que pueda ser sentido, visualizado, escrito, medido. Sin esto, el pensamiento positivo se convierte en ruido. La visualización se convierte en un sueño hueco y la tan mencionada atracción se convierte en una ilusión. Cuando entrevisté a Edwin C. Barnes, el joven que se convirtió en socio de Thomas Edison, lo primero que noté fue su claridad. Él no quería trabajar con Edison, quería ser socio de negocios de Edison. Eso hacía toda la diferencia. La mayoría de los hombres a su alrededor decían que querían una buena oportunidad. Barnes decía, quiero trabajar al lado de Edison como socio, creando soluciones que cambiarán el mundo. Y mire, él no tenía contactos, dinero, ni siquiera un plan concreto, pero tenía una imagen definida en su mente, y era esa imagen la que movía sus pasos, guiaba sus decisiones, determinaba su energía. La mente, cuando es guiada por un propósito apasionado, comienza a operar de forma casi sobrenatural, pero con base científica. Su sistema reticular activador, la parte del cerebro que filtra la información relevante, comienza a destacar personas, oportunidades, ideas e incluso atajos que antes estaban ocultos. No es magia, es percepción selectiva alineada con un deseo consciente. Pero esto solo sucede cuando el deseo es real, intenso, cargado de emoción y sobre todo específico. ¿Quiere atraer el éxito? Excelente. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Cuánto quiere ganar por mes? ¿Con qué tipo de personas quiere trabajar? ¿Qué tipo de rutina desea tener? ¿Dónde quiere vivir? ¿En qué fecha desea alcanzar estos objetivos? Y, lo más importante, ¿qué está dispuesto a dar a cambio? La ley de atracción solo responde a quien ofrece energía real, no a quien solo espera recibir. Y esa energía comienza con el compromiso. Un propósito vago genera esfuerzo vago. Un propósito claro genera dirección. Andrew Carnegie, el hombre más rico de su época, decía que su fortuna comenzó el día en que decidió que se convertiría en el mayor industrial del acero en Estados Unidos. No cuando consiguió su primer empleo, no cuando tuvo su primera ganancia, sino cuando fijó una imagen mental tan fuerte, tan vívida, que su cerebro comenzó a operar como un radar en busca de oportunidades. Esa es la verdadera ley de atracción en acción. La mente condicionada a un fin específico atrae los medios, porque comienza a reconocerlos. Durante sus 30 días de transformación, el primer paso es este. Siéntese, abra una libreta y escriba su propósito con todos los detalles. No piense solo con palabras, piense con imágenes, con sensaciones, con metas concretas. ¿Dónde estará dentro de un año? ¿Cuánto habrá acumulado? ¿Qué tipo de rutina tendrá? ¿Qué problemas habrá resuelto? ¿A quién habrá ayudado? ¿Cómo será su expresión al despertar por la mañana? Visualice, sienta, escriba y lea esto todos los días. Lea
hasta que se convierta en parte de usted. Lea hasta que hable con la convicción de quien ya está viviendo eso. Pero no se detenga ahí. Convierta su propósito en un criterio de decisión. Cuando surja una oportunidad, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? Cuando una distracción llame a su puerta, pregúntese, ¿esto fortalece mi visión o la debilita? El propósito definido sirve como un filtro, elimina el ruido, organiza la agenda, mantiene el enfoque incluso cuando la motivación flaquea. Las personas fracasan no porque sueñan a lo pequeño, sino porque no sueñan con claridad. El mundo no responde al deseo débil. El universo, o más precisamente su cerebro, solo se organiza en torno a algo que usted ha definido con fuerza emocional e intención práctica. La ley de atracción no funciona hasta que su deseo se vuelva lo suficientemente específico como para convertirse en dirección. Hasta entonces, usted solo está dando vueltas en círculos con pensamientos bonitos pero ineficaces. El segundo punto, tan importante como el primero, es transformar ese deseo claro y definido en una creencia profunda. Y aquí, amigo, es donde la mayoría se pierde, porque no basta desear algo con intensidad. Hay que creer de manera profundamente arraigada que es posible, y más que posible, inevitable. Y esa creencia no surge de la nada, no llega como un rayo, ni como una iluminación espiritual. Se construye, se fortalece, se reafirma todos los días, y al principio se forma aunque todavía no lo sientas real. Es como esculpir una estatua con las manos llenas de barro y el corazón lleno de dudas, pero esculpirla, al fin y al cabo. La mente humana no distingue entre lo imaginado y lo vivido, siempre y cuando el estímulo se repita con fuerza emocional. Y por eso, afirmo con convicción, te conviertes en aquello que te repites a ti mismo con fe. Si te repites todos los días, soy capaz, voy por buen camino, todo se está alineando a mi favor, tu mente empieza a trabajar silenciosamente para alinear tus percepciones y decisiones con esas verdades. Ahora, si te repites, esto es demasiado difícil, creo que no es para mí, no soy lo suficientemente bueno, ocurre el mismo proceso, solo que en tu contra. Esta repetición intencional de palabras e imágenes es lo que llamo autosugestión. Y es quizás la herramienta más poderosa que se haya puesto en manos de un ser humano, porque permite reescribir su propio código interno. La mente, como dije antes, es como tierra fértil. No cuestiona la semilla, solo hace crecer lo que se planta en ella. Si plantas duda, cosechas vacilación. Si plantas certeza, cosechas impulso. La cosecha siempre es proporcional a la semilla y al cultivo. Mira el ejemplo de Muhammad Ali. Antes de ser campeón mundial, repetía en cada entrenamiento, cada entrevista, cada oportunidad, soy el más grande. No era arrogancia, era condicionamiento. Lo decía hasta que su cuerpo lo creyó, su mente lo obedeció, y su desempeño lo confirmó. Y fue exactamente así como se convirtió en lo que declaraba. Otro ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Él escribió en su diario, siendo aún un adolescente en Austria, que se convertiría en el fisiculturista más grande del mundo, luego un actor exitoso en Hollywood y finalmente gobernador de California. ¿Ridículo? Para muchos, sí, pero él lo repitió todos los días. Y al hacerlo, empezó a ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Su mente estaba programada para buscar caminos, y los encontró. Durante tus 30 días de práctica, el desafío es uno solo: transformar el deseo en creencia. Y para eso, usarás la repetición consciente. Todas las mañanas y todas las noches, repite tu propósito en voz alta. Hazlo mirándote a los ojos en el espejo, con la postura erguida y la respiración firme. Imagina que le estás hablando al futuro. Afirma con autoridad y al afirmar, visualiza. Ve las imágenes de tu éxito con detalles. Siente la emoción de ya haberlo logrado.
Respira como si ya hubieras vencido. Muévete como alguien que lleva un destino en sus manos. Puedes pensar, ¿pero qué pasa si no lo creo de verdad al principio? Repítelo igual. La mente aprende por contacto, por fricción, por frecuencia. La repetición sin emoción se vuelve aburrimiento, pero la repetición con emoción se vuelve programación. Y eso es lo que quieres, programar tu mente para reconocer, buscar y conquistar lo que deseas. La duda llegará, los viejos pensamientos volverán, pero cada vez que repitas, debilitarás el patrón antiguo y fortalecerás el nuevo. Un día te darás cuenta de que aquello que antes parecía lejano ahora se ha vuelto natural. Ya no estarás intentando creer, simplemente creerás. Y en ese momento, la ley de atracción empezará a actuar como una avalancha, porque tu mente, tu cuerpo, tus palabras y tus decisiones estarán finalmente alineados. Lo que antes era una afirmación forzada se convertirá en una identidad. Y la identidad, amigo, es aquello que manifiestas automáticamente. Es por eso que digo, la ley de atracción no funciona hasta que la creencia esté instalada. Y cuando lo esté, lo imposible pierde el im y empieza a hacer fila en tu puerta. El tercer punto que necesitas entender y aplicar con convicción es que la ley de atracción no se realiza en el pensamiento, sino en la acción. Y aquí, amigo, es donde la mayoría se resbala. Porque el discurso es bonito, la motivación entusiasma, la visualización emociona, pero cuando llega la hora de actuar, el entusiasmo se evapora. Es ahí donde se descubre quién quiere resultados y quién solo quiere la ilusión de ellos. Pensar es el primer paso, creer el segundo, pero actuar es lo que transforma un sueño en realidad. No existe atracción sin movimiento. El magnetismo de la mente solo empieza a operar con fuerza cuando el cuerpo entra en escena. O sea, empiezas a atraer de verdad cuando tus pensamientos se convierten en comportamiento. A partir de ese punto, todo cambia, porque el universo responde a la vibración real, no a la imaginación vacía. ¿Y qué es la vibración real? Es cuando empiezas a hacer lo que una persona exitosa haría, aunque todavía no tengas el éxito. Cuando empiezas a comportarte como alguien que ya ha alcanzado el objetivo, aunque las circunstancias aún no hayan cambiado. Esa es la diferencia entre el 97% que desea y el 3% que materializa. El 3% actúa antes de sentirse listo. No esperan motivación, crean rutina. No esperan señales, construyen sus propios caminos. Mira el ejemplo de Walt Disney. Antes de ver su imperio, caminaba por un terreno baldío con plantas en la mano y les mostraba a sus amigos dónde estarían las atracciones del futuro parque. No esperó a que los millones cayeran del cielo. Actuó con base en su visión. Fue rechazado por más de 300 bancos. Reorganizó el plan, convenció a inversionistas, creó, ejecutó, ajustó, recomenzó. ¿Atrajo? Sí. Pero no porque se quedó sentado pidiendo, porque actuó como si ya fuera dueño de lo que quería construir. Otro ejemplo poderoso es el de Oprah Winfrey. Fue despedida de la primera emisora en la que trabajó. Decían que no tenía perfil para la televisión, pero ella no aceptó eso como destino. En lugar de eso, buscó nuevos caminos. Creó su propia voz. Invirtió en su imagen. Actuó con propósito. Y lo que era rechazo se convirtió en revolución. Si ella se hubiera quedado esperando que el universo se reorganizara para favorecerla, jamás se habría convertido en quien es. La acción es la prueba de la fe. Decir que cree sin mover un dedo es como prometer amor sin tocar, sin cuidar, sin presencia. La creencia solo se solidifica cuando encuentra resistencia, y la resistencia solo aparece en el campo de la práctica. Por eso, en los próximos 30 días necesitas hacer de la acción tu principal ritual sagrado,
todos los días, sin excepción, debes dar al menos un paso hacia tu meta, aunque sea mínimo. Una llamada telefónica, un párrafo escrito, un mensaje enviado, una hora de estudio, una caminata estratégica, un no dicho con firmeza a un viejo hábito. Y además, necesitas actuar con calidad. Acción no es apresuramiento. Acción es intención en movimiento. Evita la trampa de estar muy ocupado y producir poco. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo hoy que está directamente relacionado con mi objetivo principal? Y si la respuesta es nada, estás distraído, no productivo. La constancia vale más que la intensidad. No importa si das pasos gigantes una vez al mes, importa que des pasos todos los días. Es la secuencia la que construye el destino. Y cada acción, por pequeña que parezca, envía una señal al universo y principalmente a tu mente de que estás al mando. La ley de atracción solo empieza a funcionar de verdad cuando el pensamiento se convierte en acción concreta, cuando sales del campo de la fantasía y entras en el campo de la ejecución. Y cuanto más actúas, más puertas se abren, porque el mundo tiene ojos atentos a quienes se mueven con propósito. Así que deja de esperar, deja de prepararte demasiado, deja de decir que aún no es el momento adecuado. El momento adecuado es ahora, porque ahora es todo lo que tienes. El cuarto punto, quizás el más sutil de todos, y por eso el más traicionero, es el ambiente que te rodea. La ley de atracción no florece en suelo contaminado. Puedes tener el pensamiento correcto, la creencia sólida, el plan claro e incluso estar actuando con disciplina. Pero si estás plantando todo eso en un terreno emocional, social y mental envenenado, los frutos simplemente no llegarán. Y lo peor, empezarás a dudar de ti mismo, creyendo que el error está en tu mente, cuando en realidad está en tu entorno. ¿Has visto a un atleta de élite entrenando en un terreno lleno de baches, rodeado de voces que dicen, «Ríndete, esto no es para ti, ¿para qué tanto esfuerzo?» Claro que no. Un atleta entrena en un espacio adecuado, con estímulos positivos, bajo la orientación de quien cree en su potencial. Y tú, que estás entrenando para convertirte en un realizador de sueños, mereces el mismo tipo de ambiente. Pero si estás rodeado de negatividad, si convives con personas que viven de quejas, si consumes contenidos que te rebajan en vez de elevarte, entonces la ley de atracción simplemente no podrá operar con fuerza. La mente es como una esponja, absorbe todo. Lo que ves, escuchas, lees, con quién conversas, lo que ves antes de dormir, las palabras que repites sin darte cuenta. Y todo eso se transforma en condicionamiento interno. Tu sistema nervioso se adapta al ambiente y a los estímulos. Y si esos estímulos son débiles, confusos o tóxicos, tu frecuencia también lo será. Mira el ejemplo de Andrew Carnegie. Uno de los primeros consejos que dio a jóvenes emprendedores fue: aléjate de las voces que dudan. Él sabía que incluso el genio más talentoso se desintegra en ambientes que desvalorizan su visión. Por eso, se rodeaba de hombres de pensamiento amplio, ambición firme y carácter elevado. El éxito, para él, se construía no solo con acero, sino con convicción colectiva. Creía que las grandes ideas requerían campos fértiles y que el ambiente era el primer campo que había que cultivar. La verdad es esta: te conviertes en lo que permites que te influencie. Las 5 personas con las que más convives forman el promedio de tu vibración. El contenido que consumes moldea tu percepción de la realidad, y lo que toleras en tu día a día se convierte en el patrón que tu mente acepta como normal. ¿Quieres saber por qué tu mente no puede mantener la vibración de abundancia? Tal vez sea porque a tu alrededor vibra escasez. ¿Quieres saber por qué tus planes se marchitan? Tal vez estén siendo regados por palabras de duda. Durante tus 30 días de transformación,
necesitarás ser radical con tu ambiente. No hablo de arrogancia, hablo de protección espiritual y mental. Aléjate de conversaciones sin propósito. Evita a quienes se burlan de tus sueños. Reduce el tiempo en redes sociales que solo muestran el éxito de otros sin mostrarte el trabajo detrás. Cambia el tipo de música que escuchas. Cambia las noticias que te asustan por un libro que te enseña. Cambia el fondo de pantalla de tu celular por tu meta. Lleva un cuaderno donde anotes tus victorias, tus aprendizajes, tus ideas. Crea un microambiente de prosperidad aunque todo a tu alrededor todavía esté en caos. Y si dices, pero nadie a mi alrededor piensa así, excelente. Entonces, sé tú el núcleo de transformación. Cuando te proteges, te elevas. Y al elevarte, empiezas a atraer personas diferentes. Eso es la ley de atracción real. El ambiente cambia porque tú cambiaste primero, no al revés. ¿Quieres cambiar de vida? Cambia lo que entra en tu mente. Cambia las voces que escuchas. Cambia la frecuencia con la que hablas sobre el futuro y deja de hablar del pasado. Cambia los lugares que frecuentas. Cambia la calidad de las preguntas que te haces a ti mismo. Y cuando te des cuenta, ya no eres el mismo. Y el ambiente tampoco. La ley de atracción comienza en el pensamiento, gana fuerza en la acción, pero solo florece en un campo fértil. Y el campo es tu ambiente, tanto externo como interno. El quinto y último punto, que une todos los anteriores y transforma la ley de atracción de una teoría bonita en una herramienta de transformación real, es la construcción de hábitos consistentes y alineados con tu propósito. Porque al final de cuentas, amigo mío, no es lo que piensas de vez en cuando lo que moldea tu vida. Es lo que haces todos los días. Y los hábitos son exactamente eso. Elecciones diarias transformadas en comportamiento automático. Puedes tener un deseo claro, una creencia sólida, actuar con fe e incluso proteger tu mente con el celo de un guardián espiritual. Pero si tus hábitos no sostienen todo eso, tarde o temprano, el castillo se derrumba, porque sin hábitos todo depende de la emoción, y la emoción es inconstante. Un día estás animado, al otro estás dudando de todo. Un día despiertas motivado, al otro la cama parece una trampa. Si dependes de sentirte bien para actuar, vivirás esclavo de la oscilación. Pero si tienes hábitos, actúas incluso en los días en que el alma llora. Y eso es lo que separa a quien manifiesta resultados reales de quien vive solo de intención. Observa la rutina de los grandes realizadores. Benjamin Franklin se levantaba temprano y comenzaba su día con la pregunta, ¿qué de bueno haré hoy? Anotaba sus metas, sus valores y mantenía un diario de autovigilancia moral. Kobe Bryant, en su apogeo, entrenaba en horarios en que sus adversarios aún dormían. Steve Jobs, incluso en los días más difíciles, mantenía rituales creativos para alimentar su visión. Ninguno de ellos dejó que la suerte decidiera. Ellos esculpieron el destino con herramientas repetidas. Ellos entendieron que el éxito es hijo de la rutina, no del azar. Y no te equivoques, los hábitos no necesitan empezar a lo grande. Comienza con 15 minutos diarios de lectura sobre lo que nutre tu mente. 5 minutos de visualización creativa antes de dormir. Una página de diario al amanecer, reescribiendo tu meta con emoción y claridad. Una tarea prioritaria completada todos los días antes de las 10 de la mañana. Pequeños actos, cuando se repiten con intención, moldean el carácter. Y el carácter moldea el destino. Durante tus 30 días de transformación, tu mayor desafío será la repetición, porque el ego se cansará. La mente antigua dirá, esto no está funcionando. La vida te pondrá piedras en el camino. Pero es justamente ahí donde cavas los cimientos del nuevo tú. Cuando continúas incluso cansado, incluso frustrado, incluso sin aplausos, te estás convirtiendo en alguien que el universo ya no puede ignorar, porque tu vibración
ya no es inconstante, se ha vuelto frecuente, se ha vuelto identidad. Y esto es lo más importante de todo. Tus hábitos definen quién eres. Y el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. No basta decir, quiero prosperar. Hay que actuar como quien ya prospera. No basta decir, quiero libertad. Hay que crear rutinas que te liberen. No basta decir, quiero ser seguro. De mí mismo. Hay que comportarse como alguien que ya lo es. Cuando tus hábitos encarnan a la persona que deseas convertirte, la ley de atracción se vuelve innecesaria, porque atraes automáticamente lo que ya representas. Y recuerda, los hábitos se instalan con repetición, se protegen con decisión y se consolidan con ambiente. Crea recordatorios, establece recompensas. Celebra pequeños avances. Si fallas un día, vuelve al día siguiente. La perfección no es el objetivo. La persistencia, sí. Al final de esos 30 días, si has desarrollado al menos 3 nuevos hábitos y los has mantenido con verdad, verás algo increíble suceder. Tu realidad empezará a curvarse a tus patrones. Y eso, más que cualquier visualización, es el verdadero motor de la manifestación. Ahora que has comprendido los 5 fundamentos que activan la ley de atracción de forma práctica y eficaz, permíteme terminar con una llamada a la altura de tu potencial. Entonces ahora, después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que has oído, sentido y reconocido como verdad, viene la parte más importante de todas, la decisión. Porque saber no transforma, entender no realiza. Reflexionar no conquista. Lo que cambia vidas es actuar con base en un nuevo patrón interno, con urgencia, con propósito y con total responsabilidad. La ley de atracción no falla, solo espera que hagas tu parte. No es una magia selectiva, es una consecuencia predecible de la forma en que piensas, sientes, actúas y te comportas todos los días. Si tus pensamientos son claros, si tus creencias son firmes, si tus acciones están alineadas, si tu ambiente es fértil y tus hábitos son consistentes, la realidad a tu alrededor no tendrá otra opción. Cambiará, pero nada de esto sucede si no das el primer paso ahora. No mañana, no el lunes, no cuando las cuentas estén pagas o cuando los demás crean en ti. El momento del cambio es este. El momento en que decides que no vas a seguir viviendo por debajo de lo que sabes que puedes ser. Escribe tu propósito hoy. Afírmalo con voz fuerte todas las mañanas. Visualízalo con detalles. Toma acciones diarias que confirmen esa visión. Aléjate de todo lo que te aleja de quien quieres ser e instala hábitos que sostengan tu transformación. Si haces esto durante 30 días, verás algo extraordinario suceder. Las puertas que estaban cerradas empezarán a entreabrirse. Las personas correctas aparecerán. Las ideas correctas llegarán. Pero, sobre todo, serás alguien diferente. Alguien que no le pide permiso a la vida, sino que construye su propio camino. Si este mensaje te ha conmovido, compártelo. Dale me gusta. Comenta, envía a alguien que necesita un empujón, un recordatorio, un despertar. No por vanidad, sino porque el mundo necesita más gente despierta, más gente fuerte, más gente decidida. Y quizás tú seas la chispa que faltaba para encender el fuego de la transformación en alguien. Recuerda, no atraes lo que deseas, atraes lo que te conviertes y a partir de ahora puedes convertirte en imbatible.